estamos en una nueva edición de Mercados por Chacra TV, en las vísperas de muchos movimientos importantes a nivel internacional que impactan de lleno sobre la cotización de los granos y sobre el mercado agropecuario en general. Estamos hablando, por supuesto, de lo que hoy es tema de discusión en todo el mundo, a ver si gana Hillary Clinton, si gana Donald Trump, lo veremos en las próximas horas. Se podrá definir un poco el rumbo del mundo, valga la redundancia, la cacofonía, en función de lo que se decida a nivel político en la principal potencia del globo, y además con altísima incidencia con todo lo que son las cotizaciones de grano, como venimos conversando en todas las emisiones de Mercados por Chacra TV. Además de eso, está el miércoles un nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Parece muy imperialista, pero bueno, ya saben nuestras seguidores de Mercados por Chacra TV que Estados Unidos sigue liderando las cuestiones del mundo, así que no nos queda otra que responder a esas señales. Decíamos, hay un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que de alguna manera evalúa los stocks de granos, el avance de la cosecha, y eso tiene un impacto central sobre todas las cotizaciones del mercado de Chicago y por ende del resto del mundo. Así que empezamos una semana con muchas expectativas y muchas incertidumbres que iremos develando y seguramente después analizaremos en profundidad en las próximas emisiones de Mercados por Chacra TV. Bueno, estamos acompañados por Catalina Ferrari, nuestra asidua compañera técnica de Global Tecnos, y hoy con Julián Sola también, también analista de Global Tecnos. ¿Cómo andan, chicas? Bien. Bueno, ¿cómo viven todas estas expectativas? ¿Se enganchan con esta novela del debate político en Estados Unidos? Bueno, está lo de Luzda, que es más habitual, pero que también tiene que ver al final de la cosecha de Estados Unidos, importante. Claramente, porque afecta o va a afectar a la política, como vos bien dijiste, a nivel mundial, y tiene incidencia en lo que son los precios de nuestros productos, que son los commodities. Todavía no está claro, hay encuestas que dicen que gana Hillary, hay encuestas que dicen que gana Trump, y las políticas a implementar por cada uno en todo lo que tenga que ver con los granos también es distinta. Como hablábamos en su momento, Trump está focalizado en todo lo que es el petróleo y dejar un poco todo lo que son biocombustibles de lado, y Hillary obviamente seguir con la política de Obama de seguir fortaleciendo todo lo que es biocombustibles. Y por el otro lado, todo lo que pase con la Fed acá adelante, si incrementa definitivamente la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que va a tener un impacto porque puede llegar a tener más que nada en todo lo que son los fondos especulativos. Obviamente a un especulativo le conviene mucho más ir a un fondo, un tesoro que tenga una tasa ya segura, antes que seguir en todo el movimiento del mercado, que son los commodities. Así que eso nos puede generar un impacto a través de todo este especulativo que nos genera movimientos favorables, en otros casos desfavorables, pero en su mayoría exacerban todas las tendencias que desaparezcan un poco de lo que son los commodities agros. Claro, todo esto está enmarcado en una discusión mundial, realmente a nivel de Europa está toda la discusión también asociada a la política de Estados Unidos. Si gana Trump, por ejemplo, se fortalecería la posición de lo que en Gran Bretaña se conoce como el Brexit, que es la salida, aunque sea parcial, de Gran Bretaña de la Unión Europea. Todo eso pasado el filtro de lo que nos interesa más puntualmente en esta temática de este programa, es una restricción en los mercados, una menor interrelación o intercambio de productos que estarían impulsando los británicos respecto a Europa, y que también podría impulsar Donald Trump como eventual presidente de los Estados Unidos. Así que bueno, nosotros casi al límite de la responsabilidad periodística volvemos a decir que por lo menos nos parecería que sería más cómodo o más favorable para el agro de Argentina que gane Hillary Clinton. Pareciera que tendríamos un escenario futuro más tranquilo, ¿no? Pareciera, siempre digamos, los Claro. políticos pueden cambiar la visión, Claro. no hay que confiarse tanto. Pero Sin cambiarnos del eje y pasar a hacer un análisis meramente político, algo tenemos que decir de eso. La historia indica que hay señales que de alguna manera son ambiguas. Por un lado, que los republicanos han sido más liberales en la economía y por ende han favorecido de alguna manera el intercambio, no han sido tan proteccionistas y han favorecido el intercambio, por ejemplo, con América Latina, a pesar de que por ahí parece como más de una autoridad más férrea, los conservadores más que cuidan lo suyo, han habilitado el comercio. Pero por otro lado hay otros análisis que indican que desde prácticamente el crack de la bolsa de 1929, todos los gobiernos que se han sucedido en Estados Unidos
claramente han sido más desarrolladores de la economía los demócratas, que sería la línea de Hillary Clinton. Así que es medio confuso, sí. que no quedamos en nada al final, pero es como que bueno, hay señales, hay puntos, por supuesto, objetivos para analizar, pero bueno, sobre el curso de las cosas iremos teniendo más precisiones. Bueno, así que ese es el panorama con que arrancamos esta semana movidita. Exacto. Vamos a dejar un poquito de hablar de Estados Unidos porque si no estos yanquis se creen que se la saben todas. Vamos a volver un poco a Latinoamérica porque la primera placa que tenemos en el debut de director de Marco Batobás, que lo saludamos, un gusto estar con nosotros. Le vamos a pedir ya para que trabaje la primera de las placas. Muy bien, qué debut, impresionante. Dedos mágicos. Marcos Batobás en la dirección de Mercados por Chacra TV. Ahí vemos el gráfico que tiene que ver con el avance de siembra de soja en la región principal productora de Brasil, en el Mato Grosso, donde vemos realmente un avance de siembra mucho más intenso que las campañas anteriores. Lo que vemos es que el promedio, para decirlo rápidamente, ahora por supuesto las chicas lo van a explicar más en detalle, pero para entender de primera mirada el gráfico, la línea puntuada indica el promedio de las 3 últimas campañas, incluyendo la que está vigente, la que está en curso, perdón, y vemos el gráfico de la barra azul oscura, que es la de esta campaña, que está claramente por encima en el nivel de avance de siembra, decíamos, de la soja en el Mato Grosso, la principal región productora del país vecino, que valga la aclaración entre paréntesis, es la zona donde le dio fama al actual ministro de Agricultura de Brasil, que en algún momento fue considerado el rey de la soja. Bueno, ¿qué estamos viendo, chicas? Más allá de lo que dice este periodista, ustedes son las técnicas especializadas. La idea de traer esta placa fue justamente mostrar que Brasil viene muy bien con las siembras, como bien dijiste, es la región con mayor producción de lo que es soja. Esta menor ventana de siembra, por decirlo de alguna forma, porque ya en las próximas semanas va a estar finalizando esta siembra, porque el clima lo permitió, tuvieron muy buen clima, vuelvo a repetir, de siembra. Lo que está intentando, digamos, lo que están viendo los brasileros, el año pasado tuvieron un retraso en la siembra de Mato Grosso, que lo que mayoritariamente le perjudicó es su maíz de safrinha, porque tuvieron una ventana... Es lo que nosotros diríamos el maíz de segunda. El maíz tardío, digamos, sí, maíz de segunda, maíz tardío. Esto, digamos, este avance de siembra de soja lo que permite, o la perspectiva es que justamente tengan una mejor instancia de siembra para lo que es el maíz de safrinha, que el año pasado sembraron fuera de la ventana óptima y además tuvieron problemas de sequía que disminuyó fuertemente la producción de lo que es el maíz de safrinha. Esto, digamos, lo que puede llegar a tener como positivo, si lo queremos ver, digamos, hoy sería negativo porque el ritmo viene siendo muy bueno, es que justamente como sembraron una ventana acotada, también puede tener una ventana acotada de cosecha. Y va a cosechar a fines de enero, en donde tienen momentos de grandes precipitaciones esta zona. Entonces puede llegar a impactar desde ese lado, desde algunos retrasos en la cosecha de soja. Pero hoy la verdad que Brasil viene muy bien, y si lo bajamos a Argentina, nosotros estamos recién empezando levemente, pero bueno, viene complicada, como decíamos la semana pasada, toda la zona de Villegas, el norte de La Pampa, sur de Córdoba tienen algunas también zonas afectadas. Entonces esperemos que eso vuelva, digamos, baje el agua, que por lo que tengo entendido las últimas horas viene bajando un poco, y que permita la siembra. Y vamos a ver qué pasa definitivamente con el área de soja, ya hablando de Argentina. Nosotros en las reuniones de esta semana en los grupos de comercialización, lo que venimos escuchando es que estos retrasos en la siembra de girasol hacen que esa área de girasol que no se siembre va a pasar a soja. Entonces nos hace generar la pregunta y la incógnita si de verdad Argentina va a bajar área, que era lo que veníamos hablando en las últimas semanas, porque en principio nosotros decíamos, no, el área de soja va a bajar. Ahora, con esta posibilidad de que no la 1.700.000 hectáreas de girasol no se siembren, ¿cuánto efectivamente es lo que va a pasar a soja? Claro, hay un escenario abierto con distintas variables. Exacto. Hasta ahora la foto del momento es que no se ha llegado ni al 10% del avance de siembra, el área prevista para la soja, y ya avanzando sobre noviembre es un porcentaje relativamente menor, teniendo en cuenta que la fecha óptima arrancó ya en octubre y ya tendría que estar, digamos,
llegando a la plenitud la siembra en los próximos días, así que es un porcentaje bajo. Habrá que ver si después se compensa, bueno, por distintas variables, como por ejemplo si alguna zona de girasol que no se puede sembrar por anegamientos, o incluso, como también decíamos la vez pasada, en algunas zonas donde se esperaba sembrar algún cultivo más alternativo como girasol, sorgo, porque se esperaba un año niña con un mayor nivel de sequía. Esta situación de humedad bastante tranquila, digamos, o en algunos casos sobrepasada, podría darle de vuelta algún tipo de posibilidades a la soja para que siga tomando área, así que bueno, creo que falta un mes y pico por lo menos para ir definiendo este partido. Exacto, queda bueno, mucho. Blairo Maggi, me acordé, se me vino ahora a la Sí. memoria, no me podía acordar el nombre del ministro de Agricultura de Brasil, que en la zona de Mato Grosso realmente en la última década ha producido enormes cantidades de soja, que le valió el mote de el rey mundial de la soja, y bueno, por eso el presidente Michel Temer lo eligió de alguna manera, por esa representatividad como ministro de Agricultura del gigante país vecino de Brasil. Bueno, ahora si Marcos Batobás nos acompaña todavía, estamos pidiéndole la segunda de las placas, que tiene que ver perfectamente, ahí lo vemos, con el avance de siembra de maíz en Argentina. Volvemos a analizar una vez más en esta semana a ver la verdadera ecuación del maíz. Ahí estamos viendo un avance del 39% en esta campaña, que es un poquito superior a las dos últimas, que de alguna manera prima facie estaría indicando que hay una buena cantidad de maíz que se está implantando y que no sería tan proclive al maíz tardío o de segunda como fue la vez pasada, que me parece que primó más ese maíz tardío. Acá estaríamos bastante bien con maíz, ¿o no? Así es, exactamente. Como podemos ver, la siembra cuando arrancó la campaña venía muy bien, las condiciones del año niño de la campaña pasada nos dejó con muy buenos perfiles, eso es lo que llevó a que los productores fueran a pensar, bueno, ¿qué proporción de maíz temprano y tardío llevaremos a cabo? Realmente es una incógnita que estamos todos los años y que efectivamente no se sabe qué área se destina a cada uno, porque hay que ver la fecha de siembra que se toma en sí. Ahora bien, las últimas semanas estas lluvias, como recién decía Catalina, afectaron a varias partes de mi zona del país, así todo el resto de las zonas donde no fueron afectadas, la siembra pudo continuar con un ritmo más lento, pero así todo continuó de una buena manera. En aquellas zonas donde había inundado, bueno, nuevamente que tenían planteos de siembra temprana, hay que ver qué van a hacer con eso. Si es área que pasan para tardío, bueno, seguramente esa proporción de que veníamos hablando, que la campaña pasada fue alrededor de 35% temprano y el restante tardío, por ahí ya hoy más se va a más tardío que temprano. Inicialmente cuando arrancó la campaña decíamos, bueno, vamos a aumentar un poco el temprano, se dan las condiciones de precios eran favorables y se estimaba subir un poco más al 40 o por encima del 40% temprano. Bien. Y después dijimos, bueno, no, vamos a ver las condiciones, vamos a ver al final de la campaña cómo se comporta esta proporción. O sea que ese 39 podría ser el límite dentro de los maíces sembrados hasta ahora. Y después habría como una pausa y se sembraría de acá a un mes los maíces tardíos, por una cuestión de no afectar el periodo crítico en un momento de falta de agua, o es continuado, digamos, el proceso prácticamente sin interrupciones entre los maíces tempranos y los maíces tardíos. Depende mucho de la zona, pero sí, generalmente también lo mismo que en la cosecha pasa, que la prioridad es sembrar la soja, porque estamos en momentos, sobre todo lo que es la soja de primera, después empieza lo que es la soja de segunda, y ahí empieza mucho más marcado lo que es el maíz tardío o de segunda, que en muchas zonas se hace. Pero depende también del equipo, digamos, de siembra que tenga cada uno, y el tema de los contratistas también, a qué prioridad de siembra le damos. También en enero la mayoría de los productores trata de que la floración del maíz no caiga en enero por historia. Claro. Así que sí, tiene un poco que ver eso. Más que nada porque es un mes donde generalmente no llueve tanto y los calores son muy importantes, entonces se puede dejar el cultivo realmente con un déficit hídrico muy importante. Se trata en ese momento clave de evolución del cultivo, se trata de que no tenga esa falta de humedad. Sí. Totalmente. Y ahora bien, lo que por ahí hay que tener presente es que si bien ya sabemos antemano que vamos a una campaña donde va a haber una mayor área acá en Argentina y por ende mayor producción, hay que ver que si vamos todavía aún más
con producción de maíz a maíz tardío, y que hoy vemos que los precios en la posición cosecha julio del tardío son inferiores a los de maíz temprano. Bueno, empezar a analizar el negocio y decir, bueno, está bien, tengo mucho volumen que por ahí es maíz tardío, que sale en momentos en que Argentina con mucha producción y comercialmente también sale Brasil al mundo, en un mundo que está totalmente abastecido de maíz, empezar a pensar en esos momentos, a su vez sumándole la logística. La verdad que el momento, como recién decía, mayor proporción de tardío y que salga todo el maíz en julio, donde todo el mundo lo va a querer comercializar seguramente, es un tema a tener en cuenta y capaz hoy en día ir viendo cómo cerrarlo y cómo por ahí evitar ese cuello de botella que se da a la cosecha. Hay un dato contundente que por cada hectárea de campo el maíz da 3 veces más de peso que la soja, de peso, de volumen, de como que eso implica mucho más movimiento de todo, de silos, de camiones, así que bueno, es lo que después por otro lado se valora porque ese maíz genera, la cadena del maíz en general genera mucho más movimiento en los pueblos de todo tipo, justamente por esto, porque de cada hectárea sale un promedio de 9 toneladas, perdón, y de soja 3 toneladas, con lo cual, digamos, puedes tener este cuello de botella logístico y realmente es un tema a tener muy en cuenta. Justamente en la revista Chacra de la edición noviembre, que está en este momento en la cocina, en la imprenta, saliendo ya prácticamente hacia los kioscos de todo el país, hay una detallada cobertura en distintas notas, incluso no solo una sola nota, sino en esta disyuntiva de que están decidiendo los productores prácticamente lote a lote si van a cultivar soja o maíz. Realmente una edición de Chacra de noviembre donde se analiza a fondo esta cuestión con testimonios de productores y referentes técnicos de todo el país, así que ahí hay una buena pista para seguir toda esta cuestión, esta evolución en el interior de la Argentina. Y ya que hacemos este comentario de la disputa lote a lote de soja y maíz para las siembras de verano, que es la primera siembra que se da plenamente luego del cambio de condiciones que estableció el gobierno de Mauricio Macri, porque el año pasado, si bien se veía la perspectiva de algunos cambios, realmente cuando se definió la elección presidencial entre la primera vuelta el 25 de octubre y el balotaje del 22 de noviembre, no quedaba mucho margen para cambiar las decisiones de área de los cultivos de parte de los productores. Hubo algunas adaptaciones, algunas apuestas, pero realmente esta es la primera siembra de verano, la más importante del año para los cultivos en Argentina, que se da más allá de Macri sí, Macri no, con totalmente diferentes condiciones, porque la salida de la baja de retenciones de soja y trigo, de todos los cultivos en realidad, y la eliminación de todas esas retenciones de estos cultivos y la baja para soja fue realmente un cambio muy importante respecto de muchos años atrás, como se venía produciendo en la Argentina. Y decíamos que también en la revista Chacra de noviembre hay un informe muy detallado de la situación de la maquinaria agrícola en la Argentina, que está volviendo en función de toda esta mayor producción, como planteaba Julia, la posibilidad de que el maíz genere mucho más movimiento comercial en los pueblos. Realmente se vive una revitalización en general productiva de todas las fábricas de maquinaria agrícola en la Argentina, y también tenemos una super cobertura con más de 50 testimonios de fabricantes en la revista Chacra Noviembre, que como decía está ya prácticamente saliendo para los kioscos de todo el país, para la lectura de los productores que hace 86 años vienen leyendo la revista Chacra. Y ahora vamos a la última de las placas. Le pedimos por favor al director Marco Batobás, que tiene que ver con el cultivo que está ya a velocidad crucero, próximo a la cosecha, el trigo, donde vemos por supuesto en este programa de mercados un análisis de precios. Claramente está establecida la escalerita perfecta ahí prácticamente, ¿no? El primer cuadradito naranja que vemos es el trigo disponible hoy, después en la época de cosecha que baja un poco la cotización, ahí vemos en la barra de la izquierda los dólares por tonelada, y después en las cotizaciones de las posiciones marzo y julio, que va subiendo la cotización del trigo. Sí, esto sigue presente en el mercado, este pase, digamos, mirando para adelante para aquel que no tenga necesidad financiera en momentos de cosecha, pero la idea que teníamos con Julia de traer esta placa es transmitirle que hoy
Existen algunas ofertas de precio, algunos forward a cosecha diciembre, enero, sobre todo en los puertos del sur, con precios a 160, 165 dependiendo la calidad. Esto nos parece importante transmitirlo a los productores porque ese valor está por encima del precio ofrecido en el mercado a término en la posición marzo. Entonces hay que estar atento a estas oportunidades que puede brindar el mercado, que pueden aparecer de corto plazo. Después no diga que no se lo avisamos, porque claro, le avisamos hace 2 o 3 meses que era un buen momento para fijar precios, después se vino un rumor y después algunos se quejaron y decían, ahora ¿cómo voy a vender ahora? Bueno, para esto estamos nosotros, este es nuestro sentido en la vida, por lo menos durante esta media hora. Claro. La idea es transmitirles justamente que estén atentos, que existen posibilidades de que aparezcan precios interesantes para tomar en momentos de cosecha, que pueden empezar a diluirse estas oportunidades a medida que empieza a entrar esa oferta al mercado. A medida que empieza a entrar la mercadería, va a primar un descuento que es estacional por el tema de oferta y tener en cuenta, digamos, estas oportunidades, sobre todo en los puertos del sur, sobre todo esta semana estuvimos observando en el mercado. Así que, bueno, la idea era transmitir un poco eso. Es un tren que está arrancando. Se escucha chucupí, chupupilla. Así que hay que subirse antes que sea tarde. Esa sería la recomendación. ¿Quieren ahondar en alguna recomendación puntual sobre las herramientas? ¿Hay algo que esté sobresaliendo como táctica posible? Porque los productores dicen, sí, todo muy lindo, lo que nos están advirtiendo, pero yo me mareo después entre los forward, los put. ¿Qué se podría pasar en limpio para que cualquier lego en la materia lo pueda entender? Con respecto a lo que dijo Juli del maíz, nosotros estamos asesorando a nuestros clientes en los grupos de comercialización y clientes particulares en lo que es el maíz tardío. Está apareciendo en el mercado lo que se llama basis. El basis lo que hace es que vos fijás una diferencia, hoy por ejemplo, la posición julio de Chicago con la posición julio del mercado a término de Buenos Aires. Fijo una diferencia entre los dos precios. Hoy están casi a la par, entonces están ofreciendo el basis que quedas igual al precio de julio en Chicago o quizás julio 17 de Chicago menos $1. Vos lo que haces es fijar esa relación. Listo, yo fijé -1, por ejemplo, vamos a poner el caso. Entonces tengo tiempo de fijarlo hasta el 30 de abril, vamos a suponer. Yo de acá al 30 de abril me olvido del mercado argentino y me voy a jugar el partido del mercado de Chicago. ¿Por qué recomendamos julio? Primero, por nuestro maíz tardío, que generalmente salimos al mundo en un momento de gran oferta, entonces tiende a tener una baja en nuestro precio para ser más competitivos a nivel internacional. Y por el otro lado, por el hecho de que en julio en Chicago tenemos el climático de Estados Unidos. Entonces eso puede llegar a generar mucha volatilidad y puede que el mercado de Chicago se separe del argentino. A nosotros irnos a jugar a Chicago, quedamos abiertos, acompañamos a Chicago a la suba, pero hay que tener cuidado porque también lo acompañamos a la baja. Pero es una manera de diversificar y dejar de jugar en el mercado local para pasar a jugar en Chicago. Perfecto, clarísimo. Bueno, vamos a una breve tanda y enseguida damos la última parte de Mercado por Checa TV con todo el informe del mercado de Hacienda y Carnes después de una jornada en Liniers, realmente la del viernes pasado que fue casi las más concurridas del año con más de 11.000 cabezas, así que no se lo pierdan. Enseguida volvemos. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. John Deere presenta machinefinder.com.ar, un sitio web donde vas a poder consultar toda la maquinaria usada de todas las marcas disponible en su red de concesionarios. Machine Finder, todos los usados en una sola web. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda.
¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Sí, vamos, como anticipábamos, con la última parte de nuestro Mercados por Chacra TV, con un análisis de los mercados de Hacienda y Carnes, luego de una jornada como la del viernes pasado en Liniers, que alcanzó picos de encierre con más de 11.000 cabezas, que los analistas interpretan que tiene que ver con que se viene el calorcito, se viene la primavera, había una perspectiva de más consumo entre la gente, y eso podría alentar mejores precios en las carnicerías, y como esa era la variable que estaba determinando que el precio estuviera prácticamente pisado en Liniers, de alguna manera reaccionó positivamente. Pudieron llegar muchos animales a la feria de Liniers y ahí se vendió casi todo muy bien. Vamos a pedirle al señor director Marcos Batobás, por favor, la primera de las placas que tiene que ver con el resumen de operaciones de la última semana en el mercado de Liniers, donde vemos que esa mejora del clima impactó favorablemente en los precios, como decíamos. Fue de menor a mayor en cuanto al interés de los compradores la última semana, pero de a poco se fueron acercando con mayor interés a las pasarelas. A medida que fueron mejorando las condiciones climáticas, también se incrementó el volumen ofertado, lo cual quedó plasmado el último viernes con esa comercialización prácticamente récord que decíamos de 11.000 ejemplares. Los buenos pronósticos meteorológicos para el fin de semana es lo que interpretan la mayoría de los operadores, que fue lo que animó la demanda para los próximos días de buena actividad en los mostradores de carnicerías y supermercado. En definitiva, como se analiza siempre en comercialización, el cliente es el que va mandando las líneas al resto de la cadena, y eso se reflejó desde el consumo hacia los corrales de Liniers. Dentro de las uvas, ya analizando más en detalle los precios, podemos decir que se destacaron los animales más pesados, tanto vacas como novillos, que estuvieron realmente muy firmes. En cuanto a las primeras, es digno de observar que en los últimos 6 meses, de mayo a octubre, su precio creció un 32%, mientras que en el resto de las categorías comercializadas los valores se mantuvieron bastante estables, cuando en otros casos incluso hasta bajaron. Así que, bueno, estamos con esto bastante completo con el mercado de Liniers. Ahora le pedimos al señor director una segunda placa respecto a este tema, que tiene que ver con el análisis de los mercados de invernada de cría. Le agradecemos a Candela realmente la colaboración de traernos un poquito de agua, porque estamos ya sufriendo el calorcito también, que estamos hablando del mercado de Liniers. Acá también se sufre, a pesar de que tenemos un estudio maravilloso. Bueno, volvemos al punto. Gracias, Candela, por el agua. El mercado de invernada, como decíamos, no tiene los precios maravillosos que habían ilusionado en septiembre. Se mantiene más en los niveles de octubre, pero bueno, no son precios malos. En la primera semana de noviembre, puntualmente, los precios están respetando los valores registrados en octubre, y la invernada parece haber alcanzado este año su pico máximo en el mes de septiembre, justamente, para luego situarse en un equilibrio inferior a lo largo de las semanas siguientes. El precio en baja del gordo en Liniers no les permitió a los terneros y terneras mantenerse por encima de los 40 pesos, como había sucedido la vez pasada. Bueno, y ahora vamos a las últimas 2 placas que le pedimos al señor director, también Marcos Batobás, por favor, que tiene que ver con la relación insumo-producto, donde vemos que la estacionalidad se refleja en la baja ocupación de corrales en feedlot y en la participación de los invernadores a pasto en los remates.
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Cámara de Filoteros, el nivel de ocupación de octubre cayó a un 65%. La baja ocupación está fundamentada principalmente por el alto precio de la invernada, a pesar de las bajas en las últimas semanas, y por el precio del maíz, que en nada se corresponde con el del mismo mes de años atrás. Los ingresos lógicamente son inferiores a los ingresos, muchos establecimientos comienzan a vaciar corrales y adelantan la tarea de limpieza. En la última de las placas que le pedimos al señor director, ya estamos viendo que ante la baja oferta de invernada y altos precios, aparecen en los remates engordadores a pasto, con menor costo de oportunidad, pero con la necesidad de mantenerse en el negocio, que participan dispuestos a llevarse lo poco que se ofrece de terneros y terneras livianas. Por eso se da el cambio de tendencia en la relación maíz-novillo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Mercados por Chacra TV, en una semana, como decíamos al principio, realmente convulsionada, expectante, así que vamos a seguirla para, como venimos haciendo todo el año, siguiendo las cotizaciones de los mercados de granos y de hacienda como en esta última parte. Muchas gracias, nos estamos viendo.